la literatura era Claro. de señores bien machos. Fierro es una víctima del Estado Nacional Argentino en consolidación. Están llevando el planeta y al 99% de la población a la aniquilación, tomé decisiones de importancia vital, biográficas, leyendo a Dostoyevsky. Leer es uno de los placeres más grandes que yo conozca. La inteligencia artificial está pensada para hacer cosas promedio. La idea de que lo promedio es lo perfecto está sumamente equivocada. Bueno, la verdad que uno piensa, o yo pienso en vos, y indudablemente uno piensa en las voces. En la voz, sobre todo. En las voces, digo, pensando en la China Iron, en las niñas en Naranjel. Digo, hay como un trabajo con las voces acalladas, con las voces que no tienen voces. Y también con tu voz que los últimos años estuvo tan presente, digo, en la militancia de diferentes formas. Y quería, bueno, saber un poco eso, o sea, como empezar un poco con las voces literarias, esas voces que, bueno, tomaron cuerpo a través de tu escritura. ¿Cómo lo manejás, cómo lo construís, cómo lo pensás? Y yo siento y pienso a la literatura como una especie de música, como una musiquita, decía Howell. Para mí, un texto empieza a estar vivo cuando empiezo a sentir una musiquita en el cuerpo mientras lo escribo y después cuando lo leo en voz alta, que es como la prueba de fuego. Lo que yo siento, siempre cito para eso un poema de Juan L., ¿viste? El de Fui al río. Fue de Ortiz. Que después podemos leer, tal vez. Sí, claro. El tipo dice, está en el atardecer, está mirando el río y pasan cosas y él está afuera de eso, no puede entrar, no puede entrar. Y en un momento siente que lo atraviesa el río. Yo siento eso cuando escribo, que me atraviesa un río. Y ese río está lleno de voces y de distintas formas de usar la lengua. Sí. Y lleno de miles de voces. A veces pienso que incluso que hay algo de... Bueno, se hablaba del inconsciente colectivo en una época. Tal vez algo de eso, pero también Algo que está como en el aire, decís. algo que está como en el aire, Claro. en el aire de la cultura. Y a veces me gusta pensar que no solo de la cultura humana. O sea, en la medida en que somos carne de la tierra y todo late, tal vez todo habla. Y me parece que cuando escribimos nos atraviesa ese río y agarramos de ese río lo que podemos. Es algo mucho más grande, más interesante y más rico y más vivo que nosotros mismos. Y manoteas un poco acá, manoteas otro poco allá. Malcolm Lowry decía que escribir es como rescatar cosas de un incendio. Sí. Bueno, yo digo que es como agarrar algunas cosas que está llevando el río, lo que puedas, y eso tiene como una musiquita. Y eso tiene muchas voces. Yo no sé si hay algo que no tenga voz en el mundo. Lo que sí sé es que hay un montón de hijos de puta que no quieren escuchar nada más que sus propias voces y son legión y son los dueños de todo, ¿no? Entonces nos imponen una manera de ver el mundo, una manera de usar la lengua, Una manera de pensar. y nos quieren hacer creer que sus intereses son los de todos y la verdad que no, tengo que comunicarte que no. Claro. Los intereses de los dueños del mundo no son los intereses de la mayoría. Indudablemente, o sea, uno, escuchándote decir esto, uno piensa obviamente en los libros. Cuando te preguntan, por ejemplo, bueno, ¿por qué leer? Digo, hay algo y porque en los libros está todo. Es como que la gente lectora pareciera saber como un secreto y querer compartirlo. Esto de decir, pero en los libros está todo. Pero muchas veces es como bastante difícil, ¿no? Compartir una pasión. Compartir una pasión, compartir el secreto. Sí, curiosamente estamos viviendo en un tiempo que parece hablar del placer todo el tiempo, como que parece incitarnos al placer, pero es mentira. Y leer es uno de los placeres más grandes que yo conozca. Es hermoso, te hace bien, te hace sentir vivo, es como de golpe estás escuchando
o charlando, yo sentía la lectura como una charla desde muy chica, con gente re interesante, con mundos delirados, alucinantes, con maneras muy distintas de ver y concebir el mundo, con construcciones de mundo muy distintas. Y además es algo que no sé, te hace fugarte a otro mundo, pero no es un mundo acabado, no es un mundo hecho, es un mundo en el que vos, lector, lectora, tenés que trabajar un montón para que esté conformado. Claro. Por ahí ni te das cuenta, Sí, porque que lo no, actualizás con tu propia Es que no es algo experiencia. inactivo. No, es algo que te mantiene muy activo. Te mantiene reactivo. Claro. Un lector, una lectora no es una persona pasiva, ¿no? Claro. Es una persona que está creando. Hay algo de la co-creación en la lectura que a veces es más difícil de ver porque no sale un producto de esa co-creación en el sentido de que no hay un objeto fuera del lector que diga acá está mi lectura, salvo los que son críticos, qué sé yo, pero en general eso la mayor parte de la gente no lo hacemos, pero es una co-creación. Por eso es re flashero cuando charlas con lectores que te dicen vos acá pusiste esto y no, la verdad que no, pero, está bueno eso. Pero sí pasa porque yo creo que por dos fenómenos. Viste que cuando escribís te atraviesa como este río y te habrá pasado que escribís cosas de repente porque esta palabra queda bien al lado de esta, queda bien al lado de esta, queda bien al lado de esta, en el sentido, por la música. Claro. Y de golpe aparecen sentidos que a vos no se te podrían haber ocurrido nunca. ¿Viste qué pasa eso? Que es como es más grande que vos lo que te atraviesa. Es más grande y más interesante que nosotros. O sea, vos no te sentás a escribir con un sentido de voy a escribir sobre tal cosa que diga tal cosa. Digo, como hay algo en donde empieza como a intuitivamente, como a fluir. Empieza algo, me atraviesa y de ahí ya te digo, voy agarrando lo que puedo y se va armando algo y de repente eso tiene una estructura que de algún modo limita las posibilidades, que al principio eran todas, pero no es algo que yo piense de antemano. Pero está esto de los sentidos que aparecen, que vos, autor, no los pensaste, y viene alguien, un lector, y dice, che, acá este texto dice esto y aquello, y vos decís, sí, mirá, tiene razón. Claro. Pero a mí nunca se me hubiera ocurrido eso. Es algo que te pasa con la musiquita esta. Y eso en la lectura se actualiza un montón, porque el lector encuentra cosas que vos no sabías que estaban ahí, y que por ahí no estaban hasta que él, de alguna manera, las co-creó. Bueno, esta biblioteca justamente, no sé si está tan ordenada por género, pero sí es como muy, muy joven y siempre a las personas que nos visitan les pedimos que nos traigan unas recomendaciones o por lo menos que nos compartan libros que los conmueven. Vos trajiste dos que no conozco absolutamente. Te vas a volver loco. ¿Me los puedes presentar, por favor? Vamos a empezar por Mafe Moscoso. Acá está. Mafe Moscoso es una antropóloga ecuatoriana que vive en Barcelona hace mucho. Entiendo que es una persona académicamente exitosa. Y le dio por publicar un libro de cuentos. Es extraordinario. Mirá. Es de las prosas más líricas y más innovadoras y de los pensamientos sobre el mundo más interesantes que leí en los últimos años. Los cuentos son geniales, geniales. O sea, evidentemente hay algo de sus herramientas de antropóloga que tienen muy desarrollado como la escucha, entonces aparecen voces indígenas alucinantes, aparecen voces, bueno, no quiero adelantar mucho, pero acá hasta el petróleo habla. Y esto lo mezcla con, por ejemplo, telenovela. Cuentos de una historia de telenovela hablando que te morís. Género, justamente. Es muy genial. Y hablando de mezcla, bueno, esto es extraordinario, se los mega recomiendo. Y esto es un libro de, les cuento la historia. Cáistulo es un señor wichí de Tartagal. Mirá. En Tartagal se solapan diversos extractivismos. Hay monocultivo de soja, industria forestal, petróleo y no me acuerdo qué otro carajo más, pero según lo que nos dicen nuestros dirigentes, en Tartagal la gente como debería ser, rica, ¿verdad? Porque de ahí sacan de todo. No, boludos, son pobres. Yo pocas veces he visto tanta pobreza toda junta en mi vida como en Tartagal y en el norte de Salta. Nos mienten, o sea, ni con la soja, ni con el petróleo, ni con el litio nos va a quedar nada más que desierto, enfermedad, muerte y pobreza. Y si no, vayan y vean lo rico que es la gente en el Cerro Rico de Potosí. Y acá vive Cáistulo. Cáistulo es un señor wichí de 80 y pico de años que cuida lo poquito que queda ahí del monte chaqueño, que es el segundo bosque de Sudamérica deforestado bárbaramente en las últimas décadas por todos los gobiernos de este hermoso país. Ahora con este no me quiero imaginar lo que estarán haciendo.
Y un día él estaba ahí, en ese mini bosquecito que queda y que él cuida, en la pandemia, y se cayó, se desmayó. Estuvo como 11 horas desmayado, en coma. Y cuando se despertó, empezó a entender lo que cantan los árboles. Qué hermoso. No sabes lo que es. Entonces él agarró, y esto que cantan los árboles lo pasó a lo que es la función poética de la lengua en su cultura. Viste que la literatura es la función poética de la lengua en Occidente, pero en otras culturas hay otras formas en que se realiza esa función. Entre los huichiles, el canto sagrado. Entonces él pasó lo que escuchaba de los árboles al canto sagrado huichí. Y ahí, al tiempo, se encontró con Dani Selko, que es un escritor porteño, que tiene un modo de trabajo que va a las zonas calientes. Esto puede ser frontera México-Estados Unidos, territorio mapuche o territorio de muchos extractivismos que nos iban a hacer ricos y no sabemos qué pasó, fallaron y nos dejaron todo desierto y muerte y enfermedad. Y Dani va con un cuadernito, se queda ahí viviendo entre la gente, y cuando alguien le quiere hablar, se sienta, el cuaderno la virome y va tomando nota de lo que le dicen. Cuando la persona respira, corta el verso. Entonces, ahí está la tercera traducción. La musiquita. La musiquita. Claro. Esta es la tercera traducción, que es la que hace Caístulo con Dani, del canto sagrado huichí al castellano y al poema. Esto es algo, hay que leerlo entero, es un sistema. Hubo un giro en filosofía hace, no sé, 20, 30 años, llamó giro animal, que ahora también se engancha con esto del poshumanismo, que es este giro que hace que la filosofía ya no piense al ser humano como el centro del universo. Claro. Que se enteraron los muchachos que hay otras formas de vida, otras formas de cultura que no son humanas y que estamos insertos, nosotros humanos, en esa red gigante que es la red de la vida de la Tierra. Claro. Y ahí hubo como grandes intelectuales tipo Bruno Latour. Bueno, Bruno Latour, académico francés, imagínense cómo vivía Bruno Latour en una casa divina en París, con un montón de miles de euros para vivir por mes. Este señor que come un día sí, un día no, la complejidad de su pensamiento es comparable y tal vez superior a la de Latour. O sea, acá pasa algo, acá hay algo que está vivo, es increíble, son unos poemas impresionantes. Y además tiene la ventaja de que son poemas, ¿viste? O sea, podés leer uno un día, otro día. Claro. Y, pensar en lo que leíste, ¿no? Pensarlo, quedarte con eso. Te tomaste 15 minutos, digo, para 5 minutos para bajar el estrés, y después te leíste un poema y te quedas otros 5 minutos pensando, te vas a caminar, algo te pasó. Con esto pasa algo fuerte. Hermoso, hermoso. Es muy hermoso. Les recomiendo mucho también. Bueno, hola, soy María Sonia Christoph, soy escritora. Voy a leer un capítulo brevísimo, de una novela mía que se llama Derroche, que salió el año 2022. Y el capítulo se llama Telegrama de renuncia. Es una novela que de alguna manera aborda un poco, está hecha como una especie de pequeña bomba contra los mandatos de productividad y excelencia en los que vivimos sumidas y sumidos. Entonces, el capítulo dice, que se llama Telegrama de renuncia, dice: notifico por medio del presente que a partir del día de la fecha he decidido renunciar a mi empleo. Reitero, renuncio. Quedo a la espera de instrucciones para percibir los saberes devengados hasta el día de la fecha, más el proporcional del sueldo anual complementario y de las vacaciones que nunca me tomé. O que me tomé, pero que ustedes se encargaron de anular con sadismo burocrático. Exijo yo ahora, que me paguen y que me expliquen. Quedo a la espera de explicaciones. No de las suyas, no de las habituales, estoy hablando de explicaciones válidas. Absténganse de jergas, que me compensen. Exijo que me compensen, material y simbólicamente hablando, aunque les resulte imposible por falta de empatía, por falta de imaginación. Denuncio confabulación para convertir trabajos en infiernos insostenibles. Denuncio confabulación para convertir vidas en dedicaciones a tiempo completo. Denuncio extractivismo vital. Denuncio cosificación, estandarización, estupidización, banalización. Y niego todas y cada una de sus acusaciones, todas y cada una. Pensando un poco en los personajes de ficción,
y saltando un poco también, viste, como de la realidad a la ficción y trayendo la ficción a la realidad un poco. ¿Te acordás con qué personaje de ficción te sentiste totalmente emparentado? Digo, esto de que se te pegó, que empezaste como a pensar de su manera, que te haya marcado como tu vida en el pensamiento de que te haya iluminado zonas que hasta ese momento no estaban tan iluminadas. Es difícil recordar uno, porque cuando era niña, sobre todo, me identificaba con todos los personajes. Claro. Yo era Robinson Crusoe, por decirte uno, claro. y tomaba notas, porque Sí. me parecía que había cosas que era importantísimo saber, como qué hacer si naufragaba en una isla desierta. Me parecía de primera necesidad, ¿entendés? Y, Claro. o cómo sobrevivir a las arenas movedizas en África, Claro. que eso ya iríamos más para el lado del audiovisual, Tarzán. Sí. Y me identificaba con todos. No te sabría decir uno más fuerte que el otro. Sí que tomé decisiones de importancia vital, biográficas, leyendo a Dostoyevsky, por ejemplo. Eso te iba a hablar, algo del existencialismo. Digo, no sé, yo cuando leí, no sé, La náusea de Sartre, a mí me volvió loco. Digo, me sentí menos solo. ¿Entendés? Cuando conocí al personaje ese. Sobre todo el mecanismo de pensamiento. Y sobre todo esto de cuestionando un poco el mundo. De qué era el mundo, de qué hacíamos en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, me pasó todo eso. Me pasó con Hermann Hesse, cuando tenía, no sé, 12, 13 Claro. años. Ponerle, volví loca. Dije, no, este señor es mi amigo. Claro. Esa Claro. sensación que tenés con los autores, ¿no? Y después me pasó con Néstor Perlonger, cuando leí Evita Viva y la cabeza me hizo Mirá. así. Ah, bueno, esa operación que hace, viste que, bueno, ahora en tiempos de batalla cultural lo vemos todos los días, ¿no? Hay, nuestro pensamiento se organiza en torno a, no sé cómo decirlo, arquetipos o íconos. Y un ícono es algo un poco vacío. Entonces cuando leí un poco vacío, que uno puede usar con algunos rasgos que se pueden organizar de manera que sea funcional a tu discurso, a tu Claro. ideología. Sí. Entonces estaba la figura de Eva Perón, que para el peronismo de derecha, gente temible, aunque ahora la vemos poco, era la Eva de la corte de Franco, con el rodete, el vestido de princesa, todo así. Claro. Después la toma Montonero, si es la Eva de la que nos gusta, la de la campera, el pelo suelto. Y la agarra Perlonger en Evita Vive y la transforma también en una de su banda, una loca, desatada, chupapija, que habla como hablaban la gente medio alternativa en los 80. Claro. Y me resultó, wow, me enamoré completamente. Eso me abrió. Decía, ¿se puede hacer esto? Me Claro. gusta esto. Sí, bueno, y pienso también, obviamente, en la China Iron, digo, como personajes en donde siempre nos contaron una historia, siempre fuimos como por una historia, por la historia A, ponele, históricamente, digo, y vos te metés como en el lado B, digo, como el detrás de escena, digo, bueno, y es la pregunta de, bueno, ¿y qué pasó? A ver, ¿Qué le pasó a la China? ¿Qué detrás fue de- pero qué fue de la vida de la China? Claro, o sea, ¿qué pasó ahí? No, y además ahí se toma, yo tomé, Martín Fierro cuenta muchas cosas, pero también cuenta cómo se termina de consolidar el Estado-Nación argentino. Viste que Fierro dice, yo tenía hijos, hacienda y mujer. El orden de los factores, un desastre, pero bueno, vamos a pedir a Fierro que fuera feminista. Pero dice hacienda. O sea, él era lo que hoy llamaríamos un pequeño productor ganadero. Claro. No era un lumpen, como después se armó la leyenda acerca de la vida de los gauchos. Sí. Era un señor que tenía un campito, unas vaquitas, trabajaba. Viene el Ejército Nacional, una vez unificada la nación, y lo secuestra de su vida. O sea, no quieren pequeños productores, quieren grandes latifundios. Entonces los pequeños productores a la mierda, al ejército a trabajar gratis para los coroneles, que eran los estancieros, y a participar del genocidio que terminó de consolidar este hermoso país, que es la conquista del desierto. Eso es lo que cuenta Fierro, además de la vida de Fierro. Claro. Y a mí me interesaba entrarle por ahí también. Claro. Fierro es una víctima del Estado Nacional Argentino en consolidación. Y me gustaba que la China no tenga esa mala suerte. Y Ya que después- me vas a imaginar una vida que sea más linda que la de su marido. Claro, y bueno, pero pensando un poco eso también, y hay algo, viste, como de, bueno, como de como disolver como estos grandes íconos de lo que estábamos hablando. Hay algo como de decir, bueno, que pasa un poco contemporáneamente, esto de decir, bueno, no es esta historia la que están contando. Digo, hay como subhistorias, como la subtrama por debajo. Sí, siempre. Y si no la hay, la inventás. Para eso somos autores de ficción, ¿no? Los historiadores
pueden hacer otro trabajo, como el que, por ejemplo, está Carlo Ginzburg en El queso y los gusanos. Quiere saber qué pensaba del mundo una persona más o menos común al final de la Edad Media, y cómo hace, va y lee los autos de la Inquisición, donde están los interrogatorios, ahí queda la voz de los sin voz. Y lo que hace Foucault en Vida de hombres infames, siempre me lo confundo, sí, Vida de hombres infames porque Borges tiene Historia universal de la infamia, que es, vas a buscar en los archivos policiales si querés saber lo que pensaba la gente. Bueno, te enterás lo que pensaba la gente bajo tortura en la Inquisición, pero te enterás, en El queso y los gusanos es, si no lo leyeron, vayan y lean eso, es maravilloso. Un campesino que tiene una teoría de cómo se originó el mundo. O sea, es alucinante. Claro, claro. No, teoría que no te lo recomiendo mucho. Teoría que no le gustó a la iglesia, pobre señor. Sí, me imagino. Pero es un flash. Entonces, siempre están las historias B, C, J, no sé, todas las que quieras, y además están las que te podés inventar, ¿no? Escribo básicamente para soportar la existencia, me parece la forma más interesante de vivir la vida, y básicamente creo que escribo también para tener algún modo de intervención en las cosas como ocurren, ¿no? Un poco como me interesa mucho el sentido crítico de la literatura, que no necesariamente tiene que por ahí explayarse en textos tan explícitos como este, que es como una especie de butad que aparece en medio de la novela, pero creo que aún en la novela, hasta en una novela romántica puede haber que por supuesto yo no escribo, puede haber un gesto de crítica, ¿no? Con crítica me refiero a observar críticamente, como a indagar en el estado de las cosas como son. Creo que por esas dos cosas fundamentalmente escribo. Y pensando un poco en hoy también, digo, como vivimos creo que en una era que se puede llamar la era de la posverdad, en donde ya digo, hay inteligencia artificial, hay como videos, imágenes en donde ya no sabes si es verdad, si no, en donde ya cualquiera puede hacer que vos digas o hagas cualquier cosa. Sí. Y digo, ¿a dónde llega? ¿Cómo se narra hoy, por ejemplo? Digo, cuando la vara de la ficción está como mucho más elevada de hace, no sé, 10, 15 años atrás. Bueno, hay distintas clases de ficciones, ¿no? Este uso espantoso de la inteligencia artificial con fines de propaganda no es comparable a una novela, aunque sean ambas ficciones. La novela no tiene primero no tiene la intención de operar sobre la población de esa manera, ni la intención ni la esperanza, por otro lado. Y no tiene esa pura instrumentalidad. Esas ficciones con las que nos quieren manipular, y bastante bien les sale, son puro instrumento para lograr ese fin, que vos sientas una emoción tremenda. En general es o miedo, o odio, o son como políticas del resentimiento, claro, ¿no? Parece que nos manipulan mejor a través del odio y la tristeza que a través de la alegría y el amor. Y una novela, un poema, no es un medio para otra cosa, es un fin en sí mismo, es un lugar, un espacio, es una práctica en la que de lo que se trata es de jugar con un lenguaje y llevarlo todo lo lejos que vos lo puedas llevar. Y en ese trabajo con la materia, ¿no? Con la forma, una vez más, con la musiquita, hay algo que te aleja completamente de estos otros usos y además te genera una distancia para poder escribir. Si yo me pusiera a escribir ahora sobre el cambio climático, sí, y no tuviera la posibilidad de elaborar la materia, sería un grito atrás de otro. Están llevando el planeta y al 99% de la población a la aniquilación, pero esto está pasando, ya está pasando. Va a ser cada vez peor, pero ya está pasando. A mí me parece que está muy mal, ¿viste? A mí me parece que los chicos de hoy tienen el mismo derecho a vivir y a llegar a los 80 que tuvo mi papá. ¿Por qué no tienen derecho a tener agua, aire? ¿Por qué? ¿Quién decide que todo el agua de Argentina puede ser envenenada para que 10 tipos se llenen de guita? ¿Con qué derecho?
estás mandando al muere a todos los pibes. Bueno, entonces, o a casi todos. Me parece que si uno quiere hablar de algo así, de alguna manera, y no puede hacer cosas como un gran trabajo con la lengua para también generar esa perspectiva y para que aparezcan cosas que no pensaste y que al final quisiste hablar de esto y terminaste hablando de otra cosa, sí. es parte de la novela, pero si no tuvieras todas esas mediaciones y quisieras hacer un instrumento de impacto político inmediato, haces otra cosa, no haces una novela, haces un meme, haces un video donde mostrás Buenos Aires dentro de 50 años, claro, ponele. Claro. ¿Qué pensás de la inteligencia artificial con respecto a la literatura? Digo, esto de, no sé, ahora se escriben obras de teatro con inteligencia artificial o en los concursos literarios hay como unas aplicaciones para detectar si fue escrita o no. Ay, el otro día vi uno que le pasó esa aplicación al principio de 100 años de soledad. Y dijo que era 76% inteligencia artificial. No, muñeco, no existía la inteligencia artificial. Es muy bueno. No se puede, no podemos saber claro. la verdad en este sentido, pero me parece que algo que sí es importante tener conciencia como escritor o como creador de lo que sea, es que la inteligencia artificial apunta al promedio. Apunta a hacer discursos que parezcan humanos y se maneja estadísticamente. Después de esta palabra puede venir esta, puede venir esta. Vos le podés decir al estilo de tal o de cual, porque ya nos afanaron todo a todos. Esto también es muy interesante. Claro, hay como una mezcla, ¿no? Como los ricos siempre se hacen ricos robando lo que es de otros. O sea, ¿por qué? Inteligencia artificial se afanó tu laburo en algún audiovisual que tienen grabado. Mis novelas, ¿quién te las dio? La concha de tu madre. A ver si yo voy y te saco a vos 2 monedas, a ver qué pasa. Andá a sacarle $1 a Elon Musk. Claro. Y ellos nos roban todo, un descaro alucinante, pero bueno, saquemos eso. La inteligencia artificial está pensada para hacer cosas promedio. ¿Puede contar una buena historia? Estoy segura de que sí, porque pensando ahora en formalistas rusos. Prop. El tipo analiza todo el corpus de cuentos populares europeos y analiza sus estructuras. Y creo que encuentra 89 formas posibles. Son finitas. Esas formas ya las tiene cargadas la inteligencia artificial. Claro. Etcétera, etcétera. O sea, las estructuras de las historias son finitas, eso lo pueden hacer impecable, perfecto. Lo que no van a poder hacer es generarle una respiración nueva a la prosa, es jugar con la lengua de la manera en que lo haría un ser humano, porque no los atraviesa la carne, o sea, algo no tienen deseo. De lo roto, algo de lo imperfecto también. Claro. Que lo hace como bastante más humano. Pero aparte, la idea de que lo promedio es lo perfecto está sumamente equivocada. Claro. El producto acabado, promedio, eso que cuando ves una serie en una plataforma y cuando ves cine, o una serie hecha por gente de cine, la diferencia es aplastante. Y yo veo series, me gustan las series de las plataformas, esto dicho en rasgos generales, hay series que son obras maestras, pero hablando en general de la serie promedio, que vos ya sabés la estructura, ya sabés qué pasa, ya sabés cómo se corta, cómo te engancha para que sigas. Y es muy distinto de cuando ves algo hecho por gente que lo piensa más como desde el cine. Apasionada, ¿no? También. Hay algo de la pasión también. Sí, y ahí formalmente es otra cosa. Lo que se le ocurre a un director, a una directora de cine, es diferente que lo que se le ocurre a una gente de inteligencia artificial. Lo que sí, sin dudas, lo promedio, lo masivo con fórmula, y eso lo van a hacer ellos. ¿Qué te pasa con el entretenimiento? Con todo lo que es sirva para entretener y no pensar, para sostener como algo en la bolita ahí arriba. Entretenimiento, digamos, un videojuego, scrollear, esas cosas. Claro, o sea, Instagram me lo TikTok, saco del teléfono, porque cuando me engancho, supongo, pero por supuesto, como cualquiera quedo troleando ahí, viendo boludeces con la cabeza quemada, porque en la misma secuencia de 5 minutos veo un niño masacrado en Gaza, veo un nuevo modelo de zapatilla de Adidas que se lo pone una modelo y camina por el barrio Macheto de Londres, veo un autor diciendo alguna cosa, veo un montón de perritos y gatitos, porque me encantan, de manatí, delfines, o sea, es todo un delirio. Y recetas de cocina, siempre estoy buscando postres que no tengan azúcar, me aparecen millones.
Pero es macabro eso, ¿no? Es Todo eso macabro, es junto. todo junto, muy rápido, y te quema la cabeza. Yo siento que me la quema. Sí. Entonces me saco la aplicación del teléfono y cada tanto me la vuelvo a poner así. Esa relación tengo. Mira. Es el modo en que yo encuentro de regularme Claro. con eso. Sí, te autodisciplinás con... Sacándolo. Sabés, claro, sacándolo. O sea, que es como si te dijera, dejé de beber y ¿cómo haces? Sí, no tengo una botella de escabio en mi casa. Por ahí si salgo tomo algo, pero en casa no hay. Claro. Algo así. Claro. De salgo tomo algo, vayan a buscarme, pero... ¿Twitter tenés y eso? Twitter tengo. Y también lo mismo, cada tanto sucumbo, pero es tan venenoso, es tan... Sí, claro. Siempre fue horrible, ahora está peor. Sí. Y después, ¿qué te pasa con esto de la relación de la escritura y la plata? ¿Y qué te pasa con esto? Viste que siempre hay una polémica, sobre todo, bueno, creo en las redes sociales, esto de piratear libros. ¿Qué pienso? ¿Qué sé yo? Si lo podés comprar, compralo. Y si no podés, piratearlo. Pero si podés, compralo. No, hay algo, digo, que en donde se tracciona mucho con lo que es ser artista. Que el artista solo quiere ser, bueno, como brindar su arte. Y que pareciera ser que no está relacionado con la plata. O sea, como que parece como hasta mala palabra, ¿viste? Como querer ganar plata. Sería hermoso que viviéramos en un mundo en el que no importara tener o no tener dinero. Pero nosotros tenemos que pagar las cuentas como todo el mundo. Necesitamos una casa, necesitamos un servicio de salud, necesitamos, bueno, todo lo que necesitamos, qué sé yo, comida, ropa. Sí, claro. Me quiero ir de vacaciones. ¿Qué? No sé, ¿viste? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Qué? Vos te podés ir de vacaciones, vos que trabajás yo en una oficina y yo que trabajo en mi casa, no. Claro. Yo también quiero. Pero me parece eso, si no lo podés comprar, piratealo, pero si podés no seas ladilla. Claro. ¿Lees digital o Leo, no? sí, leo cualquier digital. cantidad digital porque viajo mucho. Claro, y es más cómodo. Sí, obvio, mucho más cómodo. ¿Igual tenés como cierto fetiche con el papel? Sí, prefiero toda la vida el papel. ¿Tenés biblioteca fija o te deshiciste? Me deshice de muchos libros por las mudanzas. Claro. Y aparte porque cuando era más chica, así cuando era joven, vamos a hacerla corta, yo tenía la sensación de que tenía que estar rodeada de libros para estar un poco protegida. Tenía un departamento de 33 metros en el que viví como 15 años. Era todas las paredes, menos esta de la cocina y las del baño, era todo biblioteca. Y bueno, ya me siento, no sé si es que me siento más segura o ya sé que no hay protección posible, no importa todos los libros o armadura que te pongas. Y sí me deshice de muchos libros, pero sí, tengo una biblioteca grande. También, digo, tengo una edad, sí. Pero dale con la edad. No, boludo, pero sí. ¿Tenés mambo con la edad? No, pero ¿Estás como estoy... con esa? ¿Entraste alguna vez con esa? Ahora me agarró, como ¿Sí? hay cosas que me asombran. Que es muy amplio eso. Y no sé, ¿Qué de te repente, asombra? cuando, no sé, algunas personas me hablan en entornos literarios, gente más joven, yo veo que me hablan como... Por la mirada decís. Sí, como si te miraran desde acá abajo, como niñito, diciendo, ¡ay, la señora! Digo, ¡uy, debo estar re vieja! Cambió la mirada hacia Cambió, vos. sí. De los jóvenes, de los chiquitos, ¿viste? Sí, bueno. Pero bueno, hay muchos chiquitos ahora, antes había menos. ¿Qué es la literatura femenina? ¿Me explicas un poco? ¿Existe eso? ¿De qué carajo hablan cuando hablan de literatura femenina? A ver. Yo no sé, pero tenés que preguntar a la gente que habla de eso. ¿Quiénes ¿Quiénes son? No sé, pero viste que está como instalada literatura femenina. ¿Y qué es la literatura femenina? Yo supongo que es un efecto de la sorpresa que le causó a mucha gente que las mujeres también escribimos. Deberían saberlo ya, porque había mucha muestra previa a lo que aconteció en los últimos 20 años, que efectivamente muchas mujeres accedimos a la publicación. Supongo que de alguna manera suponían que la literatura era masculina, por eso hay que necesitan marcar la irrupción de otro género. Es como si de golpe hablaran de la literatura marrón. De hecho lo hacen. De la literatura indígena, de la literatura queer. O sea, la literatura era de señores bien machos. Claro. Listo, se acabó. Ahora, cuando aparecimos los demás seres de este mundo que también escribimos, necesitan etiquetarlo porque Rótulo. tienen que decir, no, literatura, esta. Después es literatura coso. Claro. Y es una manera, pienso que que alguien que dice algo así, la está diciendo mucho de sí mismo. Está diciendo Pero que... es una forma también de querer de seguir menospreciando como esta, seguir menospreciando como algo que no entra dentro del canon o dentro de un rótulo, dentro del género también, ¿no?
es gente que piensa que la literatura es el producto de señores bien machos, una vez más, y blancos, porque también hay literatura indígena y ahí no le miden el... Pero estoy tratando de no ser grosero, porque desde que tenemos un presidente que habla así, yo trato de hablar de otra manera. Se puede hablar no, así. que no quiero hablar como él. Pero bueno, no le miden la cantidad de virilidad a un escritor indígena. Es indígena, si se la come, si no, no le importa a nadie. Eso ya, viste, son cosas que se van subsumiendo. Te está hablando, es que una persona que dice algo así es alguien que piensa esto. Claro. ¿Y Claro. qué te voy a decir? Y bueno, no sé, pobre. Sí. Y ¿Qué sé bueno, yo? pensando un poco también en los géneros, ¿pensás que hay como una línea ya difuminada entre los géneros? O digo, siguen como medio marcado, digo, o hay algo que está ya como mezclado, digo, como... Género negro, romántica, sí, terror, esas cosas. ensayo con, bueno, literatura, digo, como hay algo, viste, como de terror, que antes creo que estaba más marcado y ahora creo que está un poco más difuminado todo lo que son los géneros. Me parece que hay gente que cultiva un género y lo cultiva activa y conscientemente. Y después estamos todos los demás que vamos mezclando sin mayores problemas ni fronteras. Pero sí hay gente que cultiva géneros y lo hace muy bien y está precioso. No sé, ahora pienso, qué sé yo. Mariana Enríquez, terror. Lo cultiva y le sale espectacular. Por supuesto que además de terror es otro montón de cosas. Leer me parece, bueno, porque está buenísimo. Me parece la actividad, una de las poquísimas actividades más hermosas de la vida. No sé, a mí yo leo como una adicta desde que tenía 3 años, o sea, es algo que tengo muy incorporado. Me apasiona, leo, y lo que no me gusta lo dejo enseguida. O sea, tengo una relación muy placentera con la escritura, muy adictiva. Distinta a la de la escritura me resulta también adictiva, pero más tortuosa por momentos, más tenebrosa, más complicada. Por momentos gozosa también, pero bueno, la escritura te pone en otras zonas. Para mí la lectura es solo saciar una curiosidad, soy tremendamente curiosa, pasarla bien. Y además, qué sé yo, en este momento me parece que estamos como todas y todos tan demandados y alienados y confundidos, separados, solos. O sea, es un estado de las cosas del mundo bastante atroz y me parece que se viene otro peor. Entonces, casi en ese contexto me parece que detener todo y ponerse a leer es, ya casi te diría una forma de intervención, te diría casi hasta una forma de militancia, que es una palabra que uso con muchas pinzas, pero como una forma de decir un poco no, de instalarse en otro mundo de alguna manera. Acá tenemos como una especie como de sección que no sé si bien llaman o mal llaman como anti-snob, y hablamos no de las lecturas de los clásicos que leyeron, sino con los clásicos que no pudieron. ¿Con qué clásico no pudiste? ¿O intentaste y seguís intentando y vas a seguir intentando, o que vas a intentar en un futuro? Bueno, el Ulises de Joyce se me resistió. Tampoco le puse mucha voluntad. Bueno, ya. O sea, no chao. es que Sí. no te leo Claro. Joyce, tipo Besis. Sí. No pude. Sí, me leí la búsqueda del tiempo perdido, la disfruté. La leíste toda, mirá. Sí, toda, pero no. Con Joyce hasta ahora no pude, pero por ahí si me pongo lo logro. Pero siempre hay otras cosas Claro. para leer. Sí, ¿leíste algo de Joyce? ¿Leíste algo, los cuentos o algo de Leí eso? cuentos que Sí. ahora no me acuerdo ni cómo se llaman. Sí, y no me ocasionaron los problemas que me ocasionó Claro, el claro. Ulises. Pero con Joyce sí, ese es como el número 1. Y ahora estás leyendo, a ver, ¿qué estás leyendo? Me imagino que tenés 2, 3 lecturas abiertas. Tengo un montón. Una, Todo el sí. tiempo tengo millones. Anoche Sí. estuve leyendo ¿Sos un libro. dejadora de libros? Digo, si no va, digo, como... Si no va, no va. No va. Pero también hay libros que me cuestan y que me doy cuenta que hay algo que está bueno, insisto. Depende también del momento en el que te agarre el libro. ¿Viste? A veces no habla tanto del libro en sí como de que lo agarraste, estaba, qué sé yo, por salir de viaje, Sí. re histérica, no sé, lo agarré, leí 3 páginas. La histeria que tenía no me entraba, bueno, listo, quedó. Y por ahí lo agarro Y volvés, un año después. Volviste, sí, total. Pero no me da ninguna culpa, si no puedo, no puedo. Perfecto. Porque aparte tengo otro, y tengo otro, y tengo otro, y tengo qué sé yo.
Y anoche que estuve leyendo un libro que se llama Housekeeping, una novela, y lo digo en inglés porque la conseguí en inglés, de una persona cuyo apellido no me acuerdo, pero es una novela que está buenísima. Yo sé que estoy dando poco con esto, porque no me acuerdo el apellido, me puedo fijar ahora. Pero lo vamos a buscar igual, Sí, lo vamos por a favor, buscar por seguramente, favor. sí. ¿Qué más estoy leyendo? El mundo sin nosotros, creo que se llama, un libro de un gringo que cuenta o analiza o, hablando con científicos, elabora una especie de conjetura de qué pasaría con el mundo si desapareciéramos nosotros mañana. Es muy interesante. ¿Qué más estoy leyendo? Que un poco medio pasó en la pandemia, un toque. Se pone el libro. Medio pasó eso, ¿no? Que dijimos, no somos tan importantes. No, mirá cómo el planeta mejora rápidamente. No, claro. ¿Qué más? Estoy leyendo 500 cosas. Esos dos son los que me acuerdo ahora. Y no sé, tendría que agarrar el teléfono donde tengo los... Olvídate. No, tengo la aplicación de los libros y ahí me fijo. Dos cosas, mira, la gente de Optitec, porque este es el único programa literario en donde te hacemos un obsequio. Pero qué maravilla. Esto es para unos vos. Anteojitos, miren, bárbaros. Probátelos a ver si te quedan. Además son muy lindos. ¿Viste? Sí, mira, gracias Optitec ¿Viste? y Gonzalo. ¿Viste? Mirá. ¿Qué tal? ¿Me quedan bien? Divino. Genial. Okay, Es tuyo de verdad esto, ¿eh? Este es mío en serio, pero qué maravilla. Sí, de verdad. Y obviamente que la última Bueno, pregunta que siempre hacemos, que la hacemos a todos y a todas, obviamente. Toma, ten lo que esto es tuyo. Pero muchas gracias. Es una pregunta bastante simple y bastante trillada, pero bueno, nos gusta saber qué pensás. ¿Por qué leer? Porque es un placer alucinante. Está mejor que la mayor parte de las drogas que mis amigos probaron y me contaron. Que casi todas ellas. Hermoso. Porque es hermoso. Gracias. Hermoso. Fumble a bag, now I when I fumble a bag, act like you know how this goes.